Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, una ciudad que hoy forma parte de Argelia. Desde el principio, su vida estuvo marcada por contrastes. Su padre, Patricio, era un pagano que no se interesaba mucho por la religión, mientras que su madre, Mónica, era una cristiana muy devota. Esta diferencia en sus creencias creó un ambiente interesante, donde Agustín creció con la influencia de dos mundos distintos. Desde pequeño, Agustín era un niño curioso y lleno de preguntas. Siempre buscaba respuestas sobre la vida y el mundo que lo rodeaba. Mónica, con su gran amor y dedicación, intentaba guiarlo hacia la fe cristiana, pero Agustín, como muchos niños, estaba más interesado en jugar y explorar. Este deseo de descubrir cosas nuevas formó parte de su personalidad desde el principio. La educación fue fundamental en su vida. Desde muy joven, Agustín mostró talento en el estudio. Disfrutaba aprender y se destacaba en la escuela. Sus maestros lo elogiaban por su inteligencia y él se sentía bien al recibir esos cumplidos. Sin embargo, a pesar de su éxito académico, había una inquietud en su interior que no podía ignorar. Buscaba un sentido más profundo en lo que estaba aprendiendo. A medida que crecía, comenzó a hacerse preguntas sobre el significado de la vida y su propósito en el mundo. Este tipo de cuestionamientos son comunes en la adolescencia, pero en Agustín se intensificaron. Quería entender más sobre Dios y la espiritualidad, pero no sabía por dónde empezar. Esta búsqueda de respuestas lo llevó a explorar diferentes ideas y filosofías. Sin embargo, durante su adolescencia, se alejó de los valores que su madre le había inculcado. Se dejó llevar por una vida de placeres y distracciones, buscando experiencias que le dieran satisfacción inmediata. Era una fase de rebeldía que muchos jóvenes atraviesan, en la que sienten la necesidad de experimentar el mundo a su manera. Agustín se sumergió en esta búsqueda, sintiéndose más perdido con el tiempo. Esa dualidad en su vida lo llevó a momentos de reflexión. Aunque disfrutaba de la libertad y las aventuras, había un vacío en su interior que no podía llenar. A menudo se preguntaba si realmente estaba tomando las decisiones correctas. Esta lucha interna era parte de su proceso de crecimiento, aunque en ese momento no lo entendía completamente. Mientras navegaba por estas experiencias, su relación con su madre continuaba siendo un pilar importante. Mónica nunca dejó de orar por él y de esperar que su hijo encontrara el camino hacia la verdad. Esa conexión maternal sería crucial en los momentos decisivos de su vida. Las enseñanzas de Mónica y su fe inquebrantable seguirían resonando en su corazón. Así, Agustín se encontraba en un punto de inflexión, con muchas preguntas y poco sentido de dirección. Lo que no sabía era que su búsqueda personal lo llevaría a encuentros que transformarían su vida para siempre. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que tanto anhelaba. Con el paso de los años, Agustín se adentró en su juventud y la búsqueda del conocimiento se convirtió en su pasión. Se trasladó a Cartago, donde tuvo la oportunidad de estudiar retórica y filosofía. Allí, su curiosidad creció aún más, y comenzó a relacionarse con personas que compartían sus inquietudes. Sin embargo, este nuevo ambiente también lo llevó a una vida de excesos y diversiones. Aunque aprendía sobre el mundo, parecía que se perdía a sí mismo en el camino. Agustín se convirtió en un gran orador, admirado por su talento y carisma. La retórica lo fascinaba, y disfrutaba de la forma en que las palabras podían influir y conmover a la gente. Pero, a pesar de su éxito académico, había algo en su interior que no lo dejaba tranquilo. Se sentía vacío, como si todo lo que había aprendido no tuviera un propósito real. Esta sensación de falta de significado comenzó a atormentarlo. Durante este tiempo, Agustín también se interesó por diferentes corrientes filosóficas, buscando respuestas a sus preguntas sobre la existencia y la verdad. Exploró el maniqueísmo,
una doctrina que prometía una explicación sobre el bien y el mal. Sin embargo, a medida que se adentraba en estas ideas, comenzó a darse cuenta de que no lo satisfacían del todo. La búsqueda de respuestas seguía, y parecía que cada camino que tomaba lo dejaba más confundido. En medio de sus luchas intelectuales, Agustín empezó a escribir. Sus notas y reflexiones se convirtieron en una forma de explorar sus pensamientos y sentimientos. A través de la escritura, comenzó a comprender mejor su propia vida y los dilemas que enfrentaba. Era como si cada palabra lo acercara un poco más a la claridad que tanto deseaba. Pero, a pesar de este avance, su vida personal seguía siendo un torbellino de emociones. A medida que se acercaba a la adultez, Agustín se sentía cada vez más atrapado entre sus deseos y sus ideales. La presión de la sociedad y las expectativas de ser un buen orador lo empujaban a seguir un camino que no siempre resonaba con su verdadero ser. Su búsqueda intelectual lo llevaba a reflexionar sobre la autenticidad y la integridad en su vida. Sin embargo, la lucha interna seguía siendo un gran desafío para él. El deseo de llenar ese vacío se intensificaba. Se dio cuenta de que, a pesar de todas sus lecturas y conversaciones profundas, seguía sintiendo que algo faltaba. Mientras sus amigos disfrutaban de la vida, él se sentía como un extraño, buscando un propósito que no podía encontrar. Era un momento crucial en su juventud, un momento en que las decisiones que tomaría empezarían a dar forma a su futuro. Agustín, decidido a encontrar respuestas, comenzó a mirar más allá de las enseñanzas de los filósofos. Quería saber más sobre Dios y la espiritualidad. Sin embargo, se sentía dividido entre su deseo de aprender y su atracción por los placeres de la vida. Era un conflicto que lo atormentaba. La curiosidad y la ambición se entrelazaban, y él sabía que tenía que tomar una decisión. Este periodo de búsqueda intelectual marcaría el camino hacia un cambio significativo en su vida. Lo que Agustín no sabía era que pronto se encontraría con figuras que lo inspirarían a mirar más allá de sus propias limitaciones. A medida que Agustín continuaba su búsqueda de respuestas, su vida se tornaba cada vez más complicada. La tensión entre sus deseos personales y su anhelo de significado se convertía en una lucha interna constante. Se encontraba en una encrucijada, cuestionando no solo sus creencias, sino también el rumbo que había tomado su vida. Esa crisis espiritual lo llevó a un momento de reflexión profunda sobre quién era y lo que realmente quería. La vida en Cartago no ayudaba. Aunque disfrutaba de la compañía de amigos y de los placeres del mundo, había un sentimiento de vacío que no desaparecía. Esa sensación de insatisfacción lo llevó a explorar distintas filosofías y religiones en busca de respuestas. Sin embargo, nada parecía llenar el hueco en su corazón. Era como si estuviera buscando en los lugares equivocados, tratando de saciar una sed que no se podía apaciguar con lo superficial. Fue en este contexto de crisis que Agustín escuchó hablar de Ambrosio, el obispo de Milán. Su reputación como un gran orador y pensador lo precedía. Decidido a escuchar sus enseñanzas, Agustín asistió a una de sus conferencias. Desde el primer momento, quedó cautivado por la elocuencia y la profundidad de Ambrosio. Las palabras del obispo resonaban en su interior, como si finalmente alguien hablara a su corazón. Era un momento de conexión que Agustín no esperaba. Ambrosio no solo hablaba de la fe, sino que también abordaba temas de filosofía, justicia y amor. A través de sus charlas, Agustín comenzó a vislumbrar una perspectiva diferente sobre la vida y la espiritualidad. Se sintió atraído por la forma en que Ambrosio explicaba la relación entre Dios y el ser humano, algo que había estado buscando sin saberlo. Era como si las piezas de su rompecabezas interno comenzaran a encajar, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. A medida que Agustín asistía a más discursos de Ambrosio, su deseo de conocer más sobre la fe cristiana se intensificaba.
Las enseñanzas del obispo lo impulsaron a explorar su propia espiritualidad y a cuestionar las creencias que había tenido hasta ese momento. Era un proceso doloroso y liberador al mismo tiempo. Cada encuentro con Ambrosio lo acercaba más a la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, no todo fue fácil. Agustín luchaba con su pasado, con los placeres que había disfrutado y con el miedo a dejar atrás su antigua vida. Esta lucha interna lo atormentaba, ya que sabía que tendría que tomar decisiones difíciles. La idea de convertirse al cristianismo comenzaba a tomar forma en su mente, pero el costo de esa decisión lo hacía dudar. La transformación espiritual nunca es sencilla, y él lo sabía muy bien. Fue en una de esas noches de intensa reflexión que Agustín sintió que estaba al borde de un cambio significativo. Sentado en un jardín, escuchó a un niño cantar, «Toma y lee». Este simple mensaje lo golpeó con fuerza y lo llevó a buscar las Escrituras. Este encuentro fortuito marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida, una que lo llevaría a decisiones trascendentales. La crisis que había estado sintiendo empezaba a dar paso a una nueva esperanza. Así, la relación de Agustín con Ambrosio no solo sería un faro en su búsqueda espiritual, sino que también lo llevaría a un encuentro con Dios que cambiaría su vida para siempre. Estaba en el umbral de una transformación profunda, pero aún no sabía lo que le esperaba en su camino hacia la conversión. El momento de la verdad finalmente llegó para Agustín. Después de meses de intensa búsqueda y reflexión, había llegado a un punto crítico en su vida. El encuentro con las enseñanzas de Ambrosio y el mensaje que escuchó en el jardín lo habían dejado con una sensación de expectativa. La idea de convertirse al cristianismo comenzó a tomar forma en su corazón, pero había una mezcla de miedo y emoción que lo mantenía en vilo. Un día, después de asistir a una de las charlas de Ambrosio, Agustín se retiró a un jardín para reflexionar. Sentado solo, no podía dejar de pensar en el camino que había recorrido y en las decisiones que lo habían llevado hasta allí. En ese momento de introspección, escuchó nuevamente la frase «Toma y lee», una instrucción simple pero poderosa. Con el corazón palpitante, decidió que debía actuar. Se dirigió a las Escrituras y, al abrir la Biblia, sus ojos cayeron sobre un pasaje de la carta de San Pablo a los romanos que hablaba sobre la luz y la oscuridad. Esa lectura fue un punto de inflexión. Agustín sintió que las palabras estaban dirigidas directamente a él, como si Dios estuviera hablando a su corazón. Fue en ese instante que comprendió que no podía seguir viviendo en la confusión y la indecisión. La convicción de que debía abrazar la fe cristiana se apoderó de él. Esa revelación fue liberadora, y una paz interior comenzó a llenar el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Con el deseo de ser bautizado, Agustín se acercó a Ambrosio y le compartió su decisión. El obispo lo recibió con alegría y lo preparó para el sacramento. Durante ese tiempo, Agustín experimentó un cambio profundo en su vida. Su corazón estaba finalmente abierto a la verdad, y la luz de la fe iluminaba su camino. Las sombras de su pasado parecían desvanecerse, y la esperanza comenzó a florecer en su interior. El día del bautismo llegó y, rodeado de amigos y seres queridos, Agustín se sintió más vivo que nunca. Las aguas del bautismo simbolizaban no solo la purificación de sus pecados, sino también el inicio de una nueva vida. Cuando fue sumergido, sintió que todo su pasado se lavaba y que tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Era como si las cadenas que lo ataban se rompieran y la libertad finalmente llegara a su vida. Sin embargo, la conversión no fue solo un evento, fue el inicio de un viaje. Agustín sabía que tendría que enfrentar nuevos desafíos y decisiones. Aunque había encontrado la fe, también tenía que vivirla. La vida cristiana requeriría un compromiso que iba más allá de las palabras. Era el momento de poner en práctica lo que había aprendido y dejar que su nueva fe guiara sus acciones y pensamientos. Tras su conversión,
Agustín comenzó a dedicarse a ayudar a otros en su camino hacia la fe. Se convirtió en un defensor del cristianismo, utilizando su talento en la retórica para transmitir el mensaje de amor y esperanza que había encontrado. Poco a poco, su vida tomó un nuevo rumbo y se comprometió a vivir de acuerdo con los principios cristianos. La transformación que había experimentado lo llevó a querer compartir esa alegría con el mundo. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Así, Agustín pasó de ser un buscador perdido a un ferviente creyente. Su conversión no solo cambió su vida, sino que sentó las bases para todo lo que vendría después. Después de su conversión, Agustín sintió un fuerte llamado a la vida monástica. Deseaba retirarse del bullicio del mundo y dedicar su vida a la oración y la reflexión. Este deseo no solo era una forma de profundizar su relación con Dios, sino también de alejarse de las distracciones que lo habían llevado por caminos equivocados en el pasado. Así, decidió formar una comunidad de vida religiosa junto con algunos amigos que también compartían su anhelo de vivir en conformidad con la fe cristiana. Se instalaron en una pequeña propiedad en Tagaste, donde comenzaron a vivir una vida simple y austera. Cada día estaba marcado por la oración, el estudio y la meditación. Agustín y sus compañeros se comprometieron a vivir en comunidad, apoyándose mutuamente en su búsqueda espiritual. Para Agustín, este periodo fue un tiempo de profunda reflexión y crecimiento personal. Era un momento en el que podía explorar su fe sin las distracciones del mundo exterior. La vida monástica le ofreció a Agustín la oportunidad de escribir y pensar en sus experiencias y enseñanzas. Pasaba horas meditando sobre las Escrituras y reflexionando sobre sus propias luchas y triunfos. Durante este tiempo, empezó a desarrollar ideas que más tarde se convertirían en algunas de sus obras más influyentes. La escritura se convirtió en una forma de expresar su fe y compartir sus descubrimientos con el mundo. Sin embargo, la vida en la comunidad no siempre fue fácil. Agustín enfrentó desafíos en la convivencia con sus compañeros y en la búsqueda de un equilibrio entre la vida comunitaria y la vida personal. A menudo se cuestionaba sobre la mejor manera de vivir la fe en un contexto tan cercano. Pero estos desafíos también lo ayudaron a crecer y a entender mejor la naturaleza humana y la importancia del amor y la paciencia. A medida que pasaba el tiempo, la comunidad de Agustín comenzó a atraer a más personas interesadas en la vida monástica. La gente buscaba un sentido de pertenencia y un propósito más profundo, y Agustín se convirtió en un mentor para muchos. Su sabiduría y su experiencia resonaban en quienes lo rodeaban. Era un momento emocionante, donde la comunidad se expandía y crecía en fe. Sin embargo, a pesar de su deseo de permanecer en la vida monástica, Agustín sentía que había un propósito más grande para él. Sabía que su camino lo llevaría de nuevo a un papel activo en la iglesia. Aunque disfrutaba de la tranquilidad y la oración, sentía que su voz y su conocimiento podían ser valiosos para un mundo que necesitaba desesperadamente la verdad y el amor de Cristo. La tensión entre el deseo de permanecer en la vida monástica y la necesidad de salir al mundo se hacía cada vez más evidente. Finalmente, Agustín se dio cuenta de que su experiencia en la vida monástica le había proporcionado las herramientas necesarias para enfrentar el mundo. Había aprendido a encontrar la paz en medio del caos y a desarrollar una profunda relación con Dios. Aunque la vida monástica había sido un refugio, su llamado a servir a los demás estaba llamando cada vez más fuerte.
Pronto, tendría que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de muchas otras personas. La vida de Agustín dio un giro inesperado cuando fue nombrado obispo de Hipona, una ciudad en el norte de África. Al principio, él no estaba seguro de si realmente quería asumir esa responsabilidad. Había disfrutado de la vida monástica y de la tranquilidad que le ofrecía, pero sabía que había un gran trabajo por hacer en la comunidad. La necesidad de liderazgo en la iglesia era apremiante, y la gente de Hipona lo veía como un guía espiritual. Así, Agustín se vio empujado a aceptar el llamado. Una vez en su nuevo rol, se dio cuenta de que ser obispo no era solo un título, era una misión. La comunidad a su alrededor enfrentaba muchos desafíos, incluyendo la propagación de herejías y la lucha por una fe auténtica. Agustín se comprometió a defender la verdad del cristianismo y a proteger a su rebaño de enseñanzas erróneas. Era un trabajo arduo, pero su pasión por la verdad lo impulsaba a seguir adelante. Durante su episcopado, Agustín dedicó su vida a la enseñanza y la predicación. Pasaba horas hablando con su comunidad, compartiendo su sabiduría y respondiendo a preguntas difíciles. Tenía un don especial para comunicar la fe de manera clara y accesible. Cada sermón que daba era una oportunidad para inspirar a otros a acercarse a Dios y a profundizar en su espiritualidad. La gente acudía a escucharlo, deseosa de aprender y crecer en su fe. Además, Agustín se convirtió en un escritor prolífico. Aprovechó su tiempo como obispo para producir obras que abordarían cuestiones teológicas y filosóficas, así como su experiencia personal. Sus escritos, como las Confesiones y la Ciudad de Dios, se convirtieron en pilares de la doctrina cristiana. A través de sus palabras, ayudó a establecer una comprensión más profunda de la relación entre Dios y la humanidad, y su legado literario sigue influyendo en la teología cristiana hasta el día de hoy. Sin embargo, no todo fue fácil en su papel como obispo. Agustín tuvo que enfrentar críticas y oposición, tanto de dentro como de fuera de la iglesia. Algunos lo consideraban demasiado rígido o exigente. Pero su amor por la verdad y su deseo de guiar a su comunidad siempre prevalecieron. Sabía que el camino de la fe no siempre era fácil y que, a veces, se necesitaba ser firme para proteger lo que era sagrado. A pesar de los desafíos, Agustín continuó trabajando incansablemente en su diócesis. Su influencia se extendió más allá de Hipona y se convirtió en un referente en la iglesia. La forma en que abordaba los problemas y su dedicación a la verdad lo convirtieron en una figura respetada y admirada. La gente buscaba su consejo y su guía, y él siempre estaba dispuesto a ofrecer su apoyo. En este periodo de su vida, Agustín se dio cuenta de que su papel como obispo era más que solo una posición de liderazgo, era una vocación sagrada. Su pasión por ayudar a los demás lo llevó a desarrollar una profunda compasión por su rebaño. La vida de un obispo era un llamado a la acción, y él estaba decidido a ser un buen pastor para aquellos que confiaban en él. La vida de Agustín como obispo de Hipona no solo fue un periodo de servicio pastoral, sino también una época de intensa producción literaria. Una de sus obras más conocidas es Las Confesiones, un relato autobiográfico que narra su viaje espiritual desde la búsqueda de la verdad hasta su conversión al cristianismo. En este libro, Agustín no solo comparte sus luchas personales, sino que también reflexiona sobre la gracia de Dios en su vida. A través de sus páginas, invita al lector a acompañarlo en su búsqueda de significado, abriendo su corazón y mostrando que el camino hacia la fe está lleno de dudas y descubrimientos. Otra obra fundamental es La Ciudad de Dios, escrita en respuesta a las críticas que se lanzaban contra el cristianismo después de la caída de Roma. En este texto, Agustín aborda la relación entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial, explorando el significado de la historia y el papel de Dios en ella. Su visión de la historia no como un ciclo de caos, sino como un proceso guiado por la providencia divina, ofrece una perspectiva esperanzadora que resonaría a lo largo de los siglos.
Su influencia no se limitó solo a su tiempo, las obras de Agustín han perdurado a lo largo de los siglos, impactando a generaciones de pensadores, teólogos y fieles. Su habilidad para expresar complejas ideas de manera clara y accesible lo convierte en uno de los pensadores más importantes de la historia del cristianismo. La profundidad de sus reflexiones invita a cada lector a sumergirse en la búsqueda de la verdad y la conexión con Dios. Los últimos años de la vida de Agustín fueron un tiempo de reflexión profunda y consolidación de su legado. Después de haber dedicado tanto esfuerzo a la enseñanza, la escritura y el liderazgo en Hipona, él sabía que estaba entrando en una etapa de su vida marcada por la serenidad, pero también por la lucha. A medida que el tiempo avanzaba, las realidades de la vida y la muerte se volvían cada vez más presentes. El eco de su propia mortalidad se hacía sentir, y Agustín se preparaba para el encuentro final con su Creador. Durante este periodo, la vida en Hipona no estuvo exenta de desafíos. La ciudad se vio amenazada por el asedio de los vándalos, un pueblo que había conquistado muchas partes del Imperio Romano. Agustín, como obispo, sentía una profunda responsabilidad hacia su comunidad, y su corazón se llenaba de preocupación por el bienestar de aquellos que habían confiado en él. La tensión creció, y él sabía que, aunque su vida terrenal estaba llegando a su fin, debía seguir guiando a su rebaño con amor y valentía. A pesar de la inestabilidad a su alrededor, Agustín continuó dedicándose a la oración y la reflexión. En sus últimos días, se centró en su relación con Dios y en el mensaje de esperanza que había compartido durante toda su vida. La paz que había encontrado en su conversión le acompañaba mientras se preparaba para el final. Había llegado a un profundo entendimiento de que la muerte no era el fin, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. En el lecho de muerte, rodeado de amigos y discípulos, Agustín reflexionó sobre su vida y su fe. Recordaba momentos de alegría y sufrimiento, de dudas y certezas. Era consciente de que su viaje espiritual había sido largo y complicado, pero cada experiencia había contribuido a su crecimiento y transformación. Consciente de su legado, se sintió agradecido por la oportunidad de haber compartido su vida y sus enseñanzas con el mundo. Finalmente, el día llegó. Agustín falleció en el año 430, dejando atrás un vacío en la comunidad cristiana. Sin embargo, su vida y sus obras no se desvanecieron con su muerte. El impacto de su pensamiento continuó resonando a través de las generaciones. Sus escritos se convirtieron en pilares del cristianismo y su voz, en un eco que inspiraría a miles de personas a buscar a Dios y vivir de acuerdo con su fe. La muerte de Agustín marcó no solo el final de su vida, sino también el inicio de su legado eterno. Su viaje, lleno de luchas y triunfos, continuaría iluminando el camino para aquellos que buscaban respuestas en medio de la incertidumbre. La historia de su vida se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio de la gracia de Dios. Hoy en día, Agustín de Hipona es recordado no solo como un teólogo brillante, sino como un ser humano que vivió su fe de manera auténtica y profunda. Su vida es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la relación con Dios son un viaje continuo. La vida de Agustín de Hipona es un viaje fascinante de transformación, fe y profunda reflexión. Desde su tumultuosa juventud hasta su consagración como uno de los grandes teólogos de la historia, su legado continúa resonando en el corazón de millones. Su búsqueda de la verdad, sus luchas personales y su compromiso con la fe nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Alguna vez has sentido una conexión especial con Dios en medio de tus dificultades? ¿Te has preguntado cómo tu propia historia se entrelaza con la búsqueda de la verdad? Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Has experimentado alguna gracia a través de la intercesión de San Agustín? Si disfrutaste de este viaje por la vida de Agustín y quieres seguir aprendiendo sobre otros santos de la Iglesia Católica, no dudes en suscribirte al canal y activar las notificaciones. Además, comparte este video con alguien que creas que podría beneficiarse de este conocimiento.
Recuerda que siempre hay más que descubrir sobre estos grandes ejemplos de fe. Y si deseas conocer la vida de otros santos, simplemente mira uno de los videos que aparecerá en pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.